sí son personas en distintas formas vinculadas con el siglo republicano que Marta Palau quiso comprar con esta serie. Las imágenes son de ella, todas las imágenes son tomadas de fotografías y pasadas a serigrafía, y en el caso de los textos le pidió a cada uno de los autores de ellos que una página de un texto más largo se le diera en manuscrito para poder hacer estos textos en serigrafía, y esto es lo que está ahora exhibiéndose. Creo que les va a resultar de interés tanto por el punto de vista estético como por lo que pudiera representar desde el punto de vista de la historia y de la relación de México con la República Española y de las muy importantes contribuciones que los republicanos españoles dieron a México a partir de su llegada en 1931. Muchísimas gracias. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. En este poema de Nezahualcóyotl, Señor de Texcoco, se resalta lo efímero de la vida, de las cosas, de la naturaleza. Lo vulnerable que somos los seres humanos cuando la naturaleza se desequilibra, cuando ocurren incendios, inundaciones o sequía. Para nosotros, desde épocas remotas, el agua ha sido fundamental en el desarrollo de los pueblos que habitaron lo que actualmente es México, y la falta de ella, por supuesto, que tuvo serias repercusiones. Así, las sequías no son algo desconocido en la historia de nuestro país. El doctor Flores Cano señala: la sequía se define como un fenómeno meteorológico que ocurre cuando la precipitación o el escurrimiento natural en un periodo es menor que su valor normal, y cuando esta deficiencia es suficientemente grande y prolongada para dañar las actividades humanas. Aunque ha habido estudios, es difícil precisar cuántas sequías hubo en la época prehispánica, pero para un pueblo agrícola, cuyo cultivo principal era el maíz, cualquier variación seguramente resultaba catastrófica, ya que la pérdida de cosechas representaba hambre, mortandad e inclusive migración. Es precisamente para el Valle de México en donde encontramos algunas referencias más puntuales. Álvarez Frisochi, en sus obras históricas, nos señala: en el año de 1450, que llaman Matlaquitochtli, fue tan excesiva la lluvia que cayó en toda la tierra que subió en las más partes estado en medio, con que se arruinaron y cayeron muchas casas, y se destruyeron todas las arboledas y plantas, y resfrió de tal manera la tierra que hubo un catarro pestilencial con que murieron muchas gentes, y en especial la gente mayor. Y los 3 años siguientes se perdieron todas las sementeras y frutos de la tierra, en tal conformidad que pereció la mayor parte de la gente. Y en el siguiente, de 1454, a los principios de él, hubo un eclipse muy grande de sol, y luego se aumentó más la enfermedad.
y moría tanta gente que parecía que no había de quedar persona alguna, según era la calamidad que sobre esta tierra había venido, y el hambre tan excesiva que muchos vendieron a sus hijos a trueque de maíz en las provincias de Totonacapan, en donde no corrió esta calamidad, y los de aquellas provincias, como eran tan grandes idólatras, todos los esclavos que compraban los sacrificaban a sus dioses, pareciéndoles que los tenían propicios para que no corriese la misma calamidad en su tierra. También Sahún nos menciona que cuando gobernó Huehue Moctezuma, el primer Moctezuma, el quinto señor de Tenochtitlan, en su tiempo hubo muy grande hambre por espacio de 4 años, y se dijo Necetorchuiloc, por lo cual los de México y los de Tepaneca y los de Aculhuacan se derramaron a otras partes para buscar su vida. También en los anales de Cuautitlán se señala que en el 11 Aca, en este año cayó nieve hasta la rodilla, cayó 5 días. Y en un Otochtli, en este año, todo se aconejó. Entonces estaba la guerra de los Chalcas en las cercas del monte, y por esto cesó. Ya no se hacía la guerra, hubo hambre 3 años, ya no se daban los mantenimientos. Durán también nos relata que en el año de 1454, cuando los indios, por la cuenta de sus años, contaban Setochtli, que quiere decir un conejo, y los 2 años siguientes fue tanta la esterilidad de agua que hubo en esta tierra, que cerradas las nubes, casi como en tiempos de Elías, no llovió poco ni mucho, que siendo tanta la esterilidad, los manantiales se secaron, las fuentes y ríos no corrían, la tierra ardía como fuego, y de pura sequedad había grandes hendiduras y grietas, de suerte que las raíces de los árboles y de las plantas, abrazadas con el fuego que de la tierra salía, se les caía la flor y hoja, y se les secaban las ramas, y que los magueyes no daban su acostumbrado jugo de miel, ni los tunales podían fructificar, volviéndose sus gordas hojas hacia abajo, inclinándose sin fuerza ninguna, casi cocidas con el calor. El maíz en naciendo se ponía luego amarillo y marchito, y todas las demás legumbres. Empezó la gente a desfallecer y a andar marchita y flaca con el hambre que padecían, y otros a enfermar, comiendo cosas contrarias a la salud. Otros, viéndose necesitados, desamparaban la ciudad, casas, mujeres e hijos. Íbanse a lugares fértiles a buscar su remedio. Y aunque Nezahualcóyotl, Moctezuma y Totoquihuatzin hicieron todo lo posible por socorrerlos, quitando los tributos por los 6 años que duró esta calamidad, les repartieron todo el maíz que tenían guardado como reserva para 10, 12 años o más, pero la calamidad no cesaba. Los sacerdotes y sátrapas dijeron que los dioses estaban indignados en contra del imperio. Aquí quiero hacer un breve paréntesis, recordando que precisamente Nezahualcóyotl, que había nacido en 1402, su padre, Iztlixochitl, era el 6º señor de Texcoco, y su madre, Matlaltzihuatzin, era hija del señor Huitzilihuitl, 2º señor de México Tenochtitlan. Debido a los problemas con Tezozomoc, el señor Tepaneca de Azcapotzalco, Nezahualcóyotl fue nombrado heredero cuando tenía 12 años, y le tocó contemplar cuando su padre era asesinado en 1418. Desde entonces inició la huida con el fin de recobrar su señorío. Hubo persecuciones, luchas, peligros, pero en 1931, a los 29 años, fue jurado señor de Texcoco, estando presentes Itzcoatl, señor de Tenochtitlan, y Totoquihuatzin, señor de Tlacopan, que eran los otros miembros de la llamada Triple Alianza. El Acolhuatecuhtli Nezahualcóyotl gobernó con prudencia y sabiduría, puso orden en todo el Acolhuacan, que al parecer era un modelo de gobierno, cultura y orden en el altiplano. Prescott señalaba que Texcoco podía gloriarse de ser la Atenas del mundo occidental.
Pero al parecer, con tantas actividades, y aunque tenía entre 20 y 30 concubinas y múltiples hijos, 60 hombres y 57 mujeres, no había elegido a la mujer que debería ser la esposa legítima y la que le daría el sucesor al señorío. En una ocasión había devuelto a 25 doncellas que le habían enviado para que eligiera esposa entre ellas. Y posteriormente, él había pedido que le enviaran a las hijas legítimas de Huexotla y Coatlichan, las casas más antiguas del reino, y en donde habían encontrado esposas sus antepasados, pero solamente le enviaron a una pequeña de esta última casa. Como era una niña, le pidió a su hermano mayor que la cuidara para que la criase y doctrinase, y siendo de edad, la trajese a palacio para luego celebrar con ella la boda. Pero su hermano murió y su sobrino, desconociendo el acuerdo, se casó con la joven, por lo que cuando Nezahualcóyotl envió por ella, ya fue imposible realizar el matrimonio, dejándolos unidos en enorme tristeza y melancolía. Precisamente, con este estado de ánimo, llegó a Tepexpan, en donde el señor Cuauhtémoc lo invitó a comer, decidiendo que le sirviera la señora Azcapotzalchitzin, su prometida, la cual era hija del infante Temitzin de la nobleza mexicana y tío de Nezahualcóyotl. Ella debía tener en 1443, o sea, Nezahualcóyotl tendría 41 años, ella tenía 17. Escribe Martínez, y era tan hermosa y dotada de gracias y bienes de naturaleza, que le quitó todas las melancolías y tristezas que traía consigo y le robó el corazón. Decidió entonces conseguir a toda costa a Azcapotzalchitzin, y la única forma era desaparecer a Cuauhtémoc, por lo que yo enviarlo a una guerra y que lo pusieran en lo más peligroso de la batalla para que tuviera una muerte honrosa, diciéndole a sus soldados principales que porque había cometido delitos graves. La ceremonia de matrimonio se llevó ese mismo año y los festejos duraron 4 meses, naciendo posteriormente Netzahualtzintli, el heredero, que desafortunadamente iba a tener una muerte asiática. Todo esto había sucedido antes de la calamidad, hambre y pestes, y así parece que Dios fue servido de castigarle por la muerte injusta que dio a Cuauhtémoc. Entonces vemos cómo se liga la historia con esta sequía que va a darse posteriormente. Entonces, retomando, como los sacerdotes y sátrapas dijeron que los dioses estaban indignados en contra del imperio y que era conveniente sacrificar muchos hombres de forma ordinaria, aunque Nezahualcóyotl no estuvo de acuerdo, terminó por aceptar que fueran los cautivos en guerra los que se sacrificaran. Los sacerdotes volvieron a replicar que las guerras que se hacían eran remotas y que no había una cantidad suficiente para ofrendar a los dioses. Xicotenca, uno de los señores de Tlaxcala, opinó que se establecieran guerras entre su señorío y el de Texcoco, con sus acompañados, estableciendo inclusive un campo donde de ordinario se llevasen a cabo estas batallas y los que fuesen presos y cautivos en ella se sacrificasen a los dioses. Además, dichas batallas servían para ejercitar a los hijos de los principales, que salían de allí famosos capitanes. No tendrían la pretensión, además, de ganar tierra, e inclusive habría la posibilidad de suspenderlas cuando unos u otros así lo determinaran. Nezahualcóyotl inclusive señaló un campo que se encontraba entre Cuautepec y Ocelotepec, y que aquí iban a ser 3 cabeceras, Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan, junto con Tlaxcala iba a estar Huejotzin y Cholula, y dichas batallas iban a ser los primeros días de cada mes. Así se supone que si bien estas guerras se llevaban desde antes, es en esta época, al parecer, que quedan institucionalizadas, supuestamente para conseguir cautivos para el sacrificio de los dioses.
lo contrario, en la cosmovisión no es casual entonces que una de las deidades principales fuera Tlaloc, el dios de la lluvia. Tenían que él daba las lluvias para que regasen la tierra, mediante la cual lluvia se criaban todas las hierbas, árboles y frutas y mantenimientos. También tenían que él enviaba el granizo y los relámpagos y rayos y las tempestades del agua y los peligros de los ríos y de la mar, nos indica Sahagún. Su contraparte femenina era Chalchiuhtlicue, la diosa del agua, hermana de los tlaloques y que decían tenía poder sobre el agua del mar y de los ríos. Desde el primer mes en el calendario, llamado Axcahualo, que comenzaba aproximadamente el 2 de febrero y que estaba dedicado a los dioses del agua, se sacrificaban niños en muchos lugares y en las cumbres de algunos montes para pedir agua o lluvia, aunque también se sacrificaban caudillos. En este mes mataban muchos niños, sacrificábanlos en muchos lugares y en las cumbres de los montes, sacándoles los corazones a honra de los dioses del agua, para que les diesen agua o lluvia. A los niños que mataban, componíanlos con ricos atavíos para llevarlos a matar, y llevábanlos en unas literas sobre los hombros, y las literas iban adornadas con plumajes, con flores, iban tañendo, cantando y bailando delante de ellos. Cuando llevaban a los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábanse los que los llevaban, porque tomaban pronóstico de que habían de tener muchas aguas ese año. Pero no solamente se sacrificaban en este primer mes, también en el tercer mes, Tosostontin, que estaba dedicado a Tlaloc y era más o menos a mediados de marzo, también se sacrificaban niños para que les diese agua. Y en el cuarto mes, Hueytosostlin, estaba dedicado a Sindeo, el dios de los maíces, y el sacrificio de los niños continuaba hasta que las lluvias fueran abundantes. Motolinía señala que cuando el maíz estaba a la rodilla, compraba 4 niños esclavos de edad de 5 o 6 años y sacrificabanlos a Tlaloc, dios del agua, poniéndolos en una cueva y cerrábanla hasta otro año que hacían lo mismo. Este cruel sacrificio tuvo principio de un tiempo que estuvo 4 años, que no llovió y apenas quedó cosa verde en el campo, y por aplacar el demonio del agua, su dios Tlaloc, y porque lloviese le ofrecían aquellos 4 niños. En el sexto mes, Etzalpaistli, nuevamente se hacía fiesta a los dioses de la lluvia. Asimismo, en el 16º mes, a Temostli, que nuevamente estaba dedicado y había fiestas a los dioses de la lluvia. El agua era tan importante que inclusive cuando alguien moría por algo relacionado con el agua, como sería ahogado o por un rayo, o los leprosos, pulgosos, sarnosos, gotosos e hidrópicos, iban al Tlalocan, el paraíso terrenal, el paraíso de Tlaloc, en el cual hay muchos regocijos y refrigerios, sin pena ninguna. Nunca jamás faltan las mazorcas de maíz verdes y calabazas y ramitas de bledos y ají verde y tomates y frijoles verdes en vaina y flores, nos refiere Sahagún. Todo lo anterior lo conocemos en las fuentes, en que serían solamente referencias. Pueden quedar registrados en contextos arqueológicos. Un depósito ritual en el recinto sagrado de Tenochtitlan, excavado por el doctor Leonardo López Luján en 1980, nos remite a un holocausto que se realizó a mediados del siglo XV para aplacar la furia de los dioses de la lluvia. La ofrenda 48, como fue bautizada, estaba ubicada en el sector noroeste del Templo Mayor, en la parte consagrada a Tlaloc. Estaba dentro de una caja de sillares, construida de manera improvisada sobre un pequeño templo. Precisamente
sobre un pequeño altar correspondiente a la etapa 4A, la que correspondería al reinado de Moctezuma y Ilhuicamino, 1440-1469 DC. Todo el interior de esta caja estaba estucado y medía 1 metro con 70 centímetros de norte a sur, 1 metro 11 centímetros de este a oeste y mínimo 54 centímetros de profundidad, con un trabajo impecable y que duró casi 6 meses. El equipo pudo reconstruir todo el ritual llevado a cabo a mediados del siglo XV. Los oficiantes comenzaron depositando una capa homogénea de arena gris oscura de origen marino. Sobre ella depositaron varios cadáveres de niños ricamente ataviados. Algunos conservaban sus collares de chalchihuites y 2 tenían sobre el pecho discos de madera recubiertos con mosaico de turquesa. En el tercer nivel colocaron muchos más cadáveres infantiles, salpicados con pigmento azul, el que también pusieron en 3 de las 4 esquinas. Encima pusieron calabazas, caracolitos marinos, una concha tallada en forma de flor, pequeñas aves, una navajilla de obsidiana y copal. En el cuarto nivel, que es el que aparece aquí en la foto, que al parecer era el último, colocaron al menos 11 esculturas de tezontle policromado de 30 centímetros de altura, que imitaban las jarras con el rostro de Tlaloc, las cuales estaban recostadas sobre uno de sus flancos. El estudio de los esqueletos, también de uno de nuestros excelentes antropólogos físicos, arrojó un mínimo de 42 individuos, uno de alrededor de 2 años al momento de su muerte, otro de 3, 13 de 4, 11 de 5, 11 de 6 y 5 de 7. Que aunque fue difícil diferenciar por sexo, 22 eran masculinos y 6 femeninos. Se infirió que los niños habían muerto degollados. Cuando se cruza la información obtenida con documentos del siglo XVI, se pueden explicar los ritos materializados en la ofrenda 48, del cual Dios del agua dicen que tenía un aposento de 4 cuartos y en medio de un gran patio donde están 4 barreñones grandes de agua. La una es muy buena y de esta llueve cuando se crían los panes y semillas y viene en buen tiempo. La otra es mala cuando llueve y con el agua se crían telarañas en los panes y se añudan. Otra es cuando llueve y llenan. Otra cuando llueve y no granan y se secan. Y este Dios del agua para llover crió muchos ministros pequeños de puerto, los cuales están en los cuartos de la dicha casa y tienen alcancías en que toman el agua de aquellos barreñones y unos palos en la otra mano. Y cuando el Dios de la lluvia les manda que vayan a regar algunos términos, toman sus alcancías y sus palos y riegan del agua que se les manda. Y cuando atruena, es cuando quiebran las alcancías con los palos, y cuando viene un rayo, es de los que tenían dentro o parte de la alcancía. Nos refieren en la historia de los mexicanos por sus pinturas. Así, el doctor Luján propone que las 11 esculturas en forma de jarra Tlaloc y quizá hasta las calabazas serían las representaciones votivas de las alcancías usadas por los Tlaloc y estaban puestas de manera intencional sobre uno de sus costados, simulando verter agua. Así, por medio de un mecanismo de magia imitativa, habrían intentado inducir copiosas precipitaciones. Los niños, entonces, iban a representar a los Tlaloc, que eran pequeños de cuerpo, por lo que los escogidos deberían ser de corta edad, además de contar con otras características. Y no hay concordancia entre si eran esclavos o hijos de principales. Lo que sí, la forma de muerte principal era el degüello con cuchillos de pedernal, aunque también podía ser por ahogamiento, extracción
afección del corazón o inanición. Tampoco hay precisión en el número de sacrificados, aunque jamás se menciona una cantidad tan elevada como la localizada en la ofrenda 48. Y también hay que decir que los cadáveres tenían diferentes destinos. Eran arrojados al remolino en Pantitlán o al interior de cavernas, o colocados en cajas de piedra, o cocidos e ingeridos por los participantes en las ceremonias. Por lo tanto, el ritual llevado a cabo en el Templo Mayor no correspondería a una festividad anual o a un rito que se repetía de manera anual, sino que era precisamente debido a un acontecimiento singular que seguramente correspondería a una sequía que asoló a todo el centro de México a mediados del siglo XV. Así, la arqueología nos va a permitir comprender y corroborar lo que las fuentes nos dejaron por escrito, y sobre todo en eventos que para la mayoría de nosotros serían poco explicables. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a María Teresa García. Y ahora vamos a dar la palabra al doctor Juan Ortiz Escamilla, que nos va a dictar una ponencia titulada Mesoamérica 1519, la barbarie que llegó para quedarse. Buenos días. Me da muchísimo gusto coincidir con ustedes en este bello recinto. En primer lugar, yo quiero expresar mi gratitud al licenciado Luis Pedro Reyes, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque hace 37 años me dieron la oportunidad de formarme como historiador en esta institución. Así que soy como de casa, pues. Y muchísimas gracias, porque mucho de lo que soy te lo debo a ellos. Como sujeto histórico, Hernán Cortés es, a no dudar, un personaje de primer orden en México. Es obligada su referencia como punto inicial en toda historia que se precie de ser. Como su llegada a la isla de San Juan de Ulúa, a su desembarco un 21 de abril de 1519, a la fundación del primer ayuntamiento, su impronta es incalculable, inocultable. Hoy en día nos sale al paso por donde quiera que vamos. Está presente en entornos naturales, históricos y culturales. Su relevancia es visible en todo el territorio mexicano. Podemos multiplicar los ejemplos de esta presencia persistente en memoria. Solo por nombrar algunos, diremos que el nombre del conquistador está presente en el Océano Pacífico con el Mar de Cortés. En el camino de Puebla a la Ciudad de México, entre los volcanes Popocatépetl e Ixtlacíhuatl, se rememora el paso de Cortés. El que fuera su palacio es referencia obligada en Cuernavaca, porque conserva el museo que lleva su nombre y conserva parte de sus objetos personales. En el estado de Veracruz existe la Universidad Hernán Cortés. Hay calles, colegios, calles con su nombre. En la ciudad de Oaxaca, la casa de Hernán Cortés es la sede del Museo de Arte Contemporáneo. En el centro de la Ciudad de México, su antigua residencia aún se conserva pese a que sufrió una serie de remodelaciones. En el interior del Hospital de Jesús, el más longevo de todos los existentes a lo largo de 500 años, conserva su memoria, y a su lado, la iglesia de Jesús de Nazareno resguarda, cierto que discretamente, los restos del conquistador. Los descendientes del marqués aún pagan al hospital una renta que éste dejó estipulada en su testamento. De su paso por Veracruz, sobreviven algunos vestigios de la ciudad trashumante. Del primer asentamiento, el de la Villa Rica,
no queda vestigio alguno. Su efímero poblamiento de tan solo 6 años no permitió la construcción de grandes edificios. Solo en las faldas del Peñón del Bernal se yergue majestuoso el centro ceremonial de Teahuixtlán con su cementerio en forma de aldea. En 1525, la villa mudó de lugar para acercarse a San Juan de Ulúa y abastecerse de agua dulce. A esta segunda refundación se le llamó simplemente Veracruz. En 1552, la villa fue devastada por los efectos de un fuerte huracán. La potencia del fenómeno fue tal que el cauce del río se desvió 150 metros. Como testimonios de ese pasado, se conservan la iglesia católica construida, la primera iglesia construida en México, los muros de la casa de Cortés, la ceiba donde se atracaban los barcos, y en 1599 la villa de Veracruz de nueva cuenta cambió de sede al sitio que hoy tiene. El motivo fue otra vez su acercamiento con la isla de San Juan de Ulúa. A su fortaleza se le consideró el lugar más seguro de todo el virreinato. Si para España la conquista americana es ya quizá poco más que solo un episodio anecdótico, para América, para México en particular, se trata de una historia viva, con secuelas que persisten hasta el presente. Camila Tausen, en su libro sobre Malinche, señala que los efectos de la conquista de los indígenas no ha terminado, lo que es consecuente que, a pesar del tiempo transcurrido, Hernán Cortés continuará siendo motivo de controversia, divisivo entre los historiadores y más aún entre las sociedades española y mexicana. En parte porque se trata de una discusión relacionada con la interpretación y explicación